Muy bien, buenas tardes. Yo iba a acabar a las 6, pero tendré que ser hasta las 8, entonces tengan un poco de paciencia. Gracias a Dios no hay tanto calor. Y, ¿saben? Es un esfuerzo titánico el que hacemos como iglesia, como servidores, para que estemos mejor, para que estemos bien, para estar a tiempo. Cada ensayo que ven que se hace y cada presentación como esta que nuestras hermanas acaban de hacer, tiene su dificultad. Cantar ya aquí enfrente y no escucharte, las direcciones desde atrás de Paul son bien buenas siempre porque nos da el punto para entrar, para salir. Y cada detalle que estamos tratando de hacer tiene su dificultad y es algo hermoso. Y es algo hermoso ver que esto es desde tiempos antiguos. Samuel, el profeta, vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Crónicas, por favor. Capítulo 10, versículos 1 al 14, vamos a leer. Samuel tenía 4 años cuando empezó a servir al Señor. Y ya perdimos esa clase de seres humanos comprometidos. No los hemos perdido porque se llaman judíos. Los judíos hoy siguen capacitándose a un alto nivel espiritual. Y con esto no estoy diciendo que se dediquen solo a la iglesia, a la tradición o a la religión, sino son integrales. Se definen y se deciden y se preparan para la empresa, para la vida, para la familia, para ser padres, para ser esposos, para ser empresarios, para ser buenos adoradores de Dios. No todos los judíos solo por ser judíos lo hacen, los que practican y los que siguen la ley de Dios y los que siguen obedeciéndole, a pesar de no conocer a Jesús, pero todavía más, cuando conocen a Jesús y se hacen doblemente judíos, es una experiencia asombrosa. En la semana tuve la oportunidad de participar con un hermano que es judío y me quedo así impactado de que tiene tanto que yo desconozco acerca de la palabra de Dios, no por ser judío, sino porque el Señor creo que ha trabajado en su vida de una forma asombrosa. Y recuerdan que estuvimos hablando de la conexión de estos 6 libros, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes y primero y segundo de Crónicas. Y ahí en capítulo 10 de segundo de Crónicas, primero de Crónicas, estamos bien, primer libro de Crónicas, capítulo 10. Estamos en una transición espiritual. Y esta transición espiritual habla de obediencia espiritual y esa es la tercera parte de esto. Sé de viva experiencia que a los asistentes de la mayoría de nuestras congregaciones hoy evangélicas no les gusta leer estas partes de la Biblia. No nos agrada pensar que Dios es así de santo, así de justo y así de claro. Sé que se prefiere solamente aquellas historias bonitas que contamos en la escuela dominical y que de preferencia sean del Nuevo Testamento, pero tenemos que entender que no nos podemos olvidar de una sola jota y una sola tilde, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y podrán pasar el cielo y la tierra, pero la palabra de Dios nunca pasará. Dios quiere que tengamos toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios de tapa a tapa en nuestras vidas en su conjunto y debemos conocerlo todo. Ahorita decía el pastor que la escuela dominical nos ayuda a conocer, sí, pero a vivir, sí. No podemos vivir lo que no conocemos, no podemos dar lo que no tenemos, no podemos compartir lo que no hemos aprendido y no solo conocerlo, sino vivirlo. Vayamos a esta nota dramática. Esta es una nota dramática que Esdras, 500 años después de los sucesos, no quiso saltar y dejó escrita ahí en Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 1 al 14. Nota dramática como advertencia. Dice Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 1 al 14. Los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos, y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros, y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle que habían huido y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades, huyeron y vinieron los filisteos y habitaron en ellas.
Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y luego que les despojaron, tomaron su cabeza, sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las buenas nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de los dioses y colgaron la cabeza de Saúl en el templo de Dagón. Y oyendo todos los de Jabes de Galad lo que los filisteos habían hecho de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes, tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos, y los trajeron a Jabes y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes, y ayunaron 7 días. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta razón, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Esta nota dramática es el legado de Samuel, el hombre que estamos estudiando hoy. Pero ¿cómo? ¿Cómo un legado de muerte, de destrucción y de derrota espiritual de nuevo? No, este caso con Saúl es aún peor. Y vamos para allá, porque ¿cuál fue el legado de Moisés? Recuerden, en Génesis, Dios creó los cielos y la tierra, perfecto, bueno, bello y maravilloso. Y el ser humano como corona de la creación, como el gobernante máximo del planeta y de las galaxias. ¡Y qué maravilla! Pero el hombre cayó y llevamos una. Hubo pelea matrimonial en el huerto, culpándose, no fuiste tú, fue la serpiente. Hubo envidia, coraje, resentimiento y asesinato entre los hermanos, y Caín mató a Abel. Hubo multiplicación de la maldad al grado de que la vida se autodestruyó por completo en un diluvio que purificó todo de nuevo para volver a empezar. Muerte y destrucción. Aparece Abraham. Se le hace una promesa que hoy nos alcanza, porque le dijo Dios a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La familia Jiménez Martínez, la familia García Sanders, la familia Alvarado Fuentes, la familia, tu familia y mi familia son benditas en Abraham. Pero el hombre cayó y llevamos 2. Y la familia de Abraham es una familia disfuncional. Si tú crees que tu familia es disfuncional, no lo es. Es muy poco popular hablar de esto. Nos gusta fingir o aparentar que tenemos una familia perfecta, que nuestras relaciones familiares son perfectas y que todo va bien, que todos somos familia y que todos nuestros familiares son creyentes y son salvos, siempre salvos. Pero esa no suele ser la realidad de todo el día, del día a día. Y por eso el viernes, en nuestro último reto del desafío de evangelizar a 3 familiares, la cosa se pone complicada. Evangelizar a 3 familiares puede ser el reto más complicado que puedes tener, porque te conocen, porque tienen tu pasado y se acuerdan de ello, más de lo que les estás hablando. Y una cosa es que se digan cristianos, que crean que son creyentes, pero otra cosa es que sean discípulos activos. ¿Quiénes son discípulos? A Abraham le costó mucho esto. A Isaac, su hijo, no le costó tanto, pero con sus hijos Esaú y Jacob, la cosa se puso muy difícil. La disfuncionalidad de esta familia se empezó a complicar. Entre más hijos tenían, y entre más esposas tenían, y entre más relaciones en contra de la palabra de Dios, volvimos a ver un intento de asesinato. ¿Me pasas las diapositivas, Raquel, por favor? Estamos memorizando en este mes Génesis capítulo 50, versículos 19 al 20. Gracias. Y este es el trabajo que hizo la maestra en turno. Nuestras maestras cada mes están mejorando. Tenemos un trabajo hermoso del mes pasado en lo que los niños expresaron su creatividad. Pero este mes hicimos una línea del tiempo sobre la vida de José y es lo que están aprendiendo nuestros niños hoy. Y el versículo de memorización está aquí al fondo y dice: y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis contra mí mal, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para salvar, para mantener en vida a mucho pueblo. Ya vamos a tener 15 días mañana, medio mes. Por favor, Nayeli. ¿Y ya te lo memorizaste? ¿Ya tenías idea de este versículo? La maestra lo va a utilizar. Dije: ay, préstame tu trabajo, está increíble, quiero que vean. Y pueden pasar al salón número 6, donde está eso pegado, para que vean esta cronología, cómo lo explica. Y ahí llegamos, salvación con José.
A pesar de que se intentó asesinar a José y a pesar de que José solo era un joven de 17 años, él pudo darle gloria a Dios y él empezó a cambiar la historia familiar. A José se le cambia el nombre en Egipto y se le llama Safnat Paneas, Salvador del mundo. Y llega el Éxodo. Y ahí en Éxodo llega una esclavitud horrible, horrenda. Se esclaviza al pueblo por un faraón que no conocía a Dios y no conocía a José. Y era un malvado y un asesino de bebés, como los abortistas de hoy. Llega al poder y empieza a matar a los hijos de Israel, a arrojarlos al río y a los cocodrilos, como pudieron ver en Príncipe de Egipto. Pero Dios llega con verdadero poder. Su salvación y su redención para libertar a su pueblo es legendaria. Hoy la vamos a leer. Su salvación a este pueblo es tan legendaria que se han hecho películas. Charlton Heston, Los 10 Mandamientos y todos los Óscares que se pudo ganar. Y el plan era que después de que la nación de Israel sea liberada de Egipto y salir de Egipto, aunque Egipto no había salido de ellos, era que recibieran la ley de Dios en el monte Sinaí y vivieran en libertad. La ley de Dios es libertad, dice Santiago. Mas el que persevera en la perfecta ley, la de la libertad, es esta que estamos leyendo, y persevera en ella, no solo siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. Y tenían que llegar a la tierra prometida, pero ahí en la tierra prometida, donde se suponía que Israel fuera fiel a Dios y obedeciera los mandamientos y los estatutos del pacto, y eso es antes de llegar a Samuel, el libro de Jueces nos mostró cómo Israel falló completamente con la tarea. El ser humano, representado ahora en el pueblo de Israel, cayó de nuevo. Llevamos 3. Hundiéndose en un caos moral y mostrando una necesidad tan latente y vital hoy. La necesidad de tener líderes sabios y fieles que van con su iglesia, que están ahí al pie del cañón en la actividad, no que mandan a su iglesia a los eventos. Con lo que entiendo de las otras iglesias y conozco a los pastores, pero poder tener a tu pastor en la actividad es un privilegio que hoy gozamos. Y hay que tener cuidado de cuando nuestra familia crezca, como le pasó a la familia de Abraham. Este hundimiento en un caos moral tan depravado y reprobable en Jueces, llega Samuel. Y Samuel como libro nos provee una respuesta a esa necesidad de líderes sabios y fieles que conduzcan al pueblo de Dios, que protejan al pueblo de Dios, que provean de alimento espiritual al pueblo de Dios. Hoy nosotros también necesitamos esos líderes sabios y fieles. Y es lo que hemos estado leyendo estas 2 últimas semanas en nuestro contacto diario a las 7 de la mañana. Durante 2 semanas has recibido 7, 8 versículos al día. Y entendamos que Samuel es un libro de transición, una transición espiritual, porque vimos la muerte y la destrucción en el diluvio en Génesis, y una transición. La muerte y la destrucción en la disfuncional familia de Abraham, y una transición. La muerte y la destrucción por la anarquía total de los jueces, y esta es la tercera transición que el pueblo de Dios necesita. Leer Samuel es un remanso de paz, aunque hablemos de guerra. Leer Samuel es un momento de reflexión, aunque veamos las tormentas pasadas que han destruido nuestra vida y las tormentas que se avecinan. Leer el libro de Samuel es situarnos en el contexto actual. Vamos a orar para comenzar. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra. Sabemos que no hemos leído bien estos libros. Creemos que están llenos de cosas que no son importantes o valiosas para nosotros y las saltamos o no les ponemos atención. Permítenos, Señor, abrir nuestro corazón y nuestra mente a tu palabra, porque es tu mensaje. No es lo que dicen los humanos que se paran aquí enfrente. Es lo que tú estás preparando en el corazón de tus siervos que comunican de generación en generación desde hace 2000 y 3000 años, desde Samuel hasta hoy, para que las personas puedan entender cómo vivir bien, cómo vivir mejor, cómo vivir de una manera santa cerca de ti, honrándote y sirviéndote, y poder así beneficiar a uno más. Te pedimos, Señor, que abras nuestra mente a esto que vamos a aprender el día de hoy y que podamos entender que esto es un mensaje para mí y después poderlo compartir con uno más que quiere escuchar. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Sabes qué hemos estado leyendo estas 2 semanas que concluimos?
tengo en la semana hablar con muchas personas, algunas no se congregan aquí, pero les digo, ¿qué estás leyendo en tu Biblia? No, hace 3 semanas por fin entendí y ya empecé el Génesis y ahora voy en Job. Y yo, wow, ¿cómo en 3 semanas pudiste leer de Génesis hasta Job? ¿Qué entendiste? Ah, bueno, no entendí, pero... U otras personas, no, yo leo la Biblia aquí, acá, ok, pero ¿cuál es tu orden? ¿Cuál es tu meta? No, el chiste es abrirla. ¿Cómo la abres? Ah, pues le abro así y leo. Y luego le hago para acá y leo. Hay que tener cuidado. Tenemos que ver cómo estamos leyendo y tenemos que aprender a leer la Biblia. No hemos aprendido a leer la Biblia. Y vamos a ver Samuel de forma veloz. Samuel 1:1 al 8, vimos los sufrimientos de Ana. Ana era una mujer que sufría, no solo porque estaba compitiendo con Penina por el amor de Elcana y aquella se burlaba y la provocaba a enojos, sino porque no tenía hijos. Entonces, Ana suplica en los versículos 9 al 18 del capítulo 1. Y Ana hace un sacrificio en los versículos 19 al 28 impresionante. Cuando Alan me entregaba a Noah hace 8 días y lo cargaba, y ahora que vi el video en la semana dije, qué precioso sacrificio hizo nuestro Señor cuando dio a su Hijo Jesús. Qué sacrificio tan grande. Y Ana lo hizo, pero sus súplicas, su sufrimiento y su sacrificio se convirtió en un gozo que puedes leer en el capítulo 2, versículos 1 al 10 de Ana. Y me voy a detener aquí un momento. La canción de Ana, en el capítulo 2, Dios se opone al orgulloso y exalta al humilde. Eso tienes que anotarlo ahí en este mensaje, que Dios se opone al orgulloso, pero exalta al humilde. Y tenemos que entender que cuando Ana nos está relatando todos los sufrimientos que le hacía Penina, que en esa competencia por el amor del esposo entre dos, que es imposible y que vimos que era un error por el caos moral y por la corrupción espiritual que vivía el pueblo de Dios, a pesar de esa maldad, Dios está obrando. Dios se opone al orgulloso, Dios exalta al humilde, pero Dios está obrando, a pesar de toda la maldad que puedas ver a tu alrededor. Y Dios va a levantar, y ya levantó en nuestros tiempos, en el tiempo de Ana, a futuro veían que Dios levantaría a un rey mesiánico. Ese rey mesiánico al pasado es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy tenemos el privilegio de saber esto, pero Ana no lo sabía. Pero ¿sabes qué? La infertilidad de Ana le trajo pesar, dolor y amargura. Cuando llega la fertilidad, vean lo que dice 1 de Samuel capítulo 2, versículos 20 y 21. Y Elí, el sumo sacerdote, bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. La fertilidad de Ana le trajo gozo, paz, alegría, pasión. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestra infertilidad espiritual? ¿A cuántas personas les pudimos predicar en esta semana? ¿Solo porque hubo campaña? ¿Cuántas les predicaste en el último mes? ¿Cuál es tu promedio de año al año de personas a las que les predicas? ¿Cuántos folletos repartes? ¿Cuántos de ellos u otras personas has invitado a este lugar y han venido? ¿Y cuántos de ellos han permanecido? Y estás discipulando activamente. Ahora, solo verifica tu infertilidad espiritual. Solo verifica cuántos de tus discípulos que has tenido se han convertido en líderes que ahora dirigen congregaciones. La infertilidad espiritual en nuestras vidas produce pesar, dolor, insatisfacción y una amargura que nada la cura. Y vamos a estar dando vueltas en un desierto sin fin. Afuera le llaman la carrera de la rata, pero aquí en la iglesia se llama el desierto de muerte. Vueltas y vueltas y vueltas, trabajo, consigo, gasto, anhelo, y no pasa más en mi vida. Esa es la infertilidad espiritual, pero es producida porque no tienes hijos espirituales, de los cuales hacerte cargo, de los cuales proveer, de los cuales alimentar y ponerte como ejemplo. Y eso es difícil. La fertilidad espiritual en tu vida va a producir gozo, alegría y pasión y te va a preparar para el desierto del crecimiento.
Vamos a ver la historia a partir del capítulo 3 en adelante, que no me alcanzó el tiempo hace 8 días, y quiero llegar al capítulo 8 de Samuel, pero quiero hacerlo en inverso. Vamos a ir de atrás adelante. Primera de Samuel, capítulo 7, versículos 3 al 4, por favor. Estos versículos, recuerda, primero de Samuel 7, 3 y 4, son el centro de toda la serie. Son el centro de todo lo que estamos explicando en estas 3 mensajes y los otros 20 que faltan. No, no es cierto, solo faltan 3 más. Entonces, van a ser 6, primero Dios, si nos da el tiempo de alcanzar. Esta es la clave, el centro de nuestra serie. Vean lo que dice ahí. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, transición. Sí, ahí dice, os volvéis a Jehová es transición. Quitad los dioses ajenos de Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová, entrega. Preparad vuestro corazón a Jehová es entrega. Y solo a Él servid, obediencia. Transición espiritual es entrega y obediencia. Qué bonito después que el versículo sigue con un fruto, una recompensa, y os librará de la mano de los filisteos. Ahorita vamos a hablar de estos filisteos. Entonces, hoy vamos a ver, el título del mensaje es Avivamiento Espiritual. Avivamiento espiritual para nuestra iglesia, avivamiento espiritual para nuestra colonia, avivamiento espiritual para nuestra familia y avivamiento espiritual para tu vida. Un cambio, una renovación, una nueva pasión, una reconfiguración. Transición espiritual es avivamiento espiritual. Y esta es la primera parte del título de hoy, porque para alcanzar el avivamiento espiritual se requieren 2 cosas. Y no nos van a gustar una más que otras, pero es el nombre, las 2 tienen que ver con lo mismo. El avivamiento espiritual requiere guerra e integridad. Ese es el título completo de hoy. Avivamiento espiritual, guerra e integridad. Y vamos a ver muchos pasajes en los que va a haber mucha guerra y va a haber muchos temas de integridad, lo que fue lo que le faltó a Saúl y por eso murió como murió. Y esto es lo que hoy necesitamos en nuestras vidas. El pasaje clave de hoy es 1 de Samuel 7, 9. Vamos a leerlo, vamos hacia atrás. 1 de Samuel 7, 9. Dice así el pasaje central del mensaje de hoy y a lo que se debe un avivamiento espiritual. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Este es el líder espiritual que necesitamos. Un líder espiritual al que Dios oiga. Sí, estoy diciendo algo bien. Sé que el líder espiritual debe escuchar a Dios. Pero aquí vemos un cambio en los líderes de Israel, porque en este líder Dios oye a Samuel. Dios le hace caso a Samuel. Vean lo que dice Jeremías capítulo 15, versículo 1. Lo había leído hace 15 días, pero quiero que entiendan la preponderancia de Samuel como este remanso de paz, como este cabeza de escuela profética. Y cuando estamos en Jeremías capítulo 15, versículo 1 y avanzamos tantos capítulos en nuestra Biblia, estamos en la 4ª derrota espiritual que encontramos. No solo la del Génesis, del diluvio, no solo la de la familia disfuncional de Abraham y no solo la de Jueces. En Jeremías estamos viviendo la 4ª derrota espiritual del pueblo de Dios. Y dice Jeremías capítulo 15, versículo 1, me dijo Jehová, Dios le está diciendo a Jeremías, Jeremías, no hay marcha atrás. Este pueblo necesita mi ira, mi severidad y mi total trato estricto, porque no puede continuar más así. La ira de Dios contra Judá, la implacable ira de Dios contra Judá, le dice, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo, échalos de mi presencia y salgan. Dios, en ese momento tan enojado y tan airado por el pecado en este pueblo, que se había desvirtuado completamente de su propósito y de su origen, Dios dice, saquen a Moisés y a Samuel de mi presencia. Aunque sean a quienes escuché durante la tierra, cuando ellos estaban en la tierra yo los escuchaba, ahora no los voy a escuchar. Samuel tenía ese lugar de preeminencia delante de Dios. Aunque suene un poco extraño, Samuel era escuchado por Dios. Lo que Samuel oraba, Dios lo escuchaba y Dios lo hacía. Es un poder peligroso, es un poder
de temor, de terror. Que Dios te escuche y lo que tú digas se haga, era algo delicado. Pero ¿cómo ocurrió esto en la vida de Samuel? ¿Cómo es que este avivamiento espiritual necesita de guerra e integridad? Sí, según lo que vemos en la historia de Samuel en la Biblia, se nos presenta así. La vida de Samuel fue una vida de guerra espiritual. La primera que estuvo peleando en una guerra a muerte fue su mamá de Samuel, Ana. Ana estuvo peleando a muerte contra su rival Penina. Ella tenía hijos, ella no. El esposo le daba premios y regalos a ella, pero a la otra no. Entonces, era una guerra dentro del mismo hogar. Y en ese hogar fue donde se forjó Samuel, en un hogar de guerra, pero también en un hogar de integridad. Hace 8 días habíamos hablado de lo importante de un hogar piadoso. Habíamos hablado de lo importante de unos padres que oran por sus hijos aún antes de nacer y durante su crecimiento. Y hablamos de un pastor que llama. Así que vamos a la guerra, vamos a ver esas guerras que tanto conocemos de las películas y la que se da entre naciones, no dentro del hogar. Pero antes de entrar al capítulo número 4 de Samuel, quiero que entendamos algo. Hay un punto clave en toda esta serie, más en el mensaje de hoy, que tenemos que tener bien claro, y tienes que tener bien claro tú. Ahora que nuestro niño compartía sobre el evangelismo y que cómo la gente tiene trofeos en sus vidas, son trofeos, estos ídolos que ponen y cuelgan por todos lados y que tienen en sus carteras, en sus trabajos, en sus altares. Es un terrible error que el ser humano comete como ser religioso. Y tienes que entender este punto y te voy a dar chance de anotarlo mientras tomo agua. Dios no es un trofeo. Dios no es un trofeo. No es un amuleto. No es un paracaídas que te pones con la esperanza de no usarlo. Pero si ya vas en caída libre, lo quieres activar. Y es cuando más falla. Dios no es una máquina de refrescos y de golosinas para andar pidiendo y más comodidad y más cosas para mí. Dios no es un trofeo. Dios no es el trofeo de Israel y esto se va a aprender de una forma dolorosa. Dice 1 de Samuel capítulo 4, pero antes de leer la Biblia quiero decirles, ¿quién es Dios? Si Dios no es un trofeo, si como vimos en el cántico de Ana, Dios se opone al orgullo y Dios quiere que su pueblo permanezca humilde, para poder tener un trato con Él, porque si no hay humildad en nuestras vidas, no podemos tener trato con nuestros superiores. Y nuestra iglesia, nuestra congregación, nuestra sociedad está sufriendo una plaga de orgullo y de soberbia. No estamos siendo humildes. Cada vez estamos siendo más arrogantes, más aislados, más yo me rasco con mis propias uñas. Disculpen la forma de expresarlo así. Dios no es un trofeo. Él se opone al orgulloso y exalta al humilde. Él quiere que su pueblo se mantenga en humildad. ¿Quién es Dios? Quiero que abordemos 4 palabras claves. Las palabras claves de nuestra serie son transición, que la transición es un estado de cambio de un estado a otro. Es importante el estado de capullo de la mariposa para llegar a ser mariposa mientras está dejando de ser oruga. Es este cambio, pero el objetivo es salir a ser mariposa, cambiar, transicionar. La obediencia es hacer algo con interés y esfuerzo en una actividad determinada. Eso era la entrega. Dedicas esfuerzo y interés. Entrega es interés y esfuerzo. Y la obediencia es acatar la voluntad de otro. Pero hoy tengo 4 palabras más para ti y estas palabras son las que hoy necesitamos como las armas de la guerra actual. Hoy no estamos en una trinchera como en Ucrania, después de 1 año y 3 meses de una guerra real en la que mueren cientos de soldados al mes. Están peleándose, estaba en los videos viendo con mi hija y de repente vimos uno en el que un ruso y un ucraniano y ahí pasó todo y le dije, ya lo vio. Yo sabía que mi hija creí que estaba dormidita conmigo y estaba viendo y nomás me vio así de... ¿Lo mató? Sí, lo mató. Ya no lo veas, perdón. Ya no veas videos conmigo, hija. Ok. Ese es algo real. Esa guerra no está activa en nuestro país por gracia. No hemos sufrido una guerra en este país desde hace 100 años. Con la Revolución Mexicana, las guerras, no ha habido guerras en este país. Se habla de guerras de facto y de fondo contra ciertos personajes que ni son dignos de mencionar, pero
Necesitamos las armas más importantes en esta guerra de hoy. Es una guerra cultural, una batalla en la cultura, en la que se quieren borrar palabras como padre y madre de los hospitales. Se quiere borrar la palabra mujer de todo libro y de toda constitución, porque hoy ninguna persona sabe definir y describir a una mujer. Pregúntale a cualquiera en la calle y dile que es una mujer y le va a costar trabajo decirlo. Porque no quiere asumir tu género, porque no quiere ofenderte, porque no quiere decir lo que es o hace o cómo debería ser una mujer. ¿Qué es una mujer? Una persona del sexo femenino. Nada más. No tienes que inventarle nada más. ¿Qué es un hombre? Una persona del sexo masculino. Sexo masculino. Sexo femenino. La próxima clase, ahí vienen clases muy interesantes en los bloques con los niños a las 10 de la mañana. Hemos visto creación, educación, derechos humanos, discriminación, identidad y viene sexualidad. Vamos a enseñar en la iglesia, en la escuela, sexualidad. Tenemos que hablar con ustedes, papás, vamos a tener diferentes reuniones y vamos a ver hasta dónde ustedes, papás, nos permiten como iglesia hablarle a sus hijos, porque nosotros esperamos y creemos que lo que vamos a hablar de sexo y matrimonio con sus hijos de 6 a 15 años, ya lo hicieron ustedes. Y la batalla es con palabras. Se borra la mujer, se borra al padre, se borra a la madre. Ahora, aborto no es aborto, es interrupción del embarazo. Suicidio no es suicidio, es eutanasia. Y así andan deformando y desconfigurando todo nuestro lenguaje de una forma tremenda. Primera palabra, anótala, severidad. Sí, de Severus Snape de Harry Potter, ¿verdad? Ese sí era un maestro severo, ese no era barco, ese no lo podías pasar como a las otras maestros que había en la película esta, en la serie. Severus Snape, severidad. La primera palabra es severidad, la segunda palabra es indulgencia. Y quiero que analicemos primero estos dos antes de pasar a más palabras, porque la severidad, que suena horrible, tristemente en este mundo que haya palabras que suenen horribles, es un atentado contra nuestra libertad de expresión. Tenemos la libertad de expresar las palabras que digamos. Tenemos que hablar del aborto porque es una realidad que está destruyendo a nuestros hijos antes de que nazcan. Está extinguiendo a la humanidad antes de darle una oportunidad de tener a un Cristiano Ronaldo. Él era el cuarto hijo de una familia pobre y numerosa que iba a ser complicado tenerlo y su mamá pensó en abortarlo. ¿Y de qué nos hubiéramos perdido? ¿Cuántas personas nos hemos perdido? Las estadísticas son decenas de millones desde que en Estados Unidos se aprobó y ahora se ha revertido. Severidad no es una palabra mala. Que tú seas severo con tus hijos no está mal. Ahorita tuvimos un experimento social con Fer y Eli. Qué bueno, Fernando. Qué bueno que nuestros niños pueden gritar en esa edad. Porque los gritos y los berrinches de adolescentes que vas a sufrir después de los 12, de los 15, de los 18 y algunos después de los 30 son peores. Este es el momento con los pequeños de hacer algo con ellos. Tienen que entender lo que significa la severidad. ¿Qué es severidad? Hasta está prohibida en nuestras casas, ¿verdad? No, yo no voy a ser severo como mis padres lo fueron conmigo. Ojalá hubiera esa severidad, pero se ha quitado. ¿Qué dice que es la severidad? Es la exactitud y el rigor en el cumplimiento de una ley. Hay que cumplir lo que es. Si dice 80 el velocímetro, el letrero dice ve a 80, ¿qué tiene que decir tu velocímetro? Sí, ¿verdad? Si dice rojo el semáforo, ay, ese rojo está medio amarillo. Uf. La severidad es el rigor y la exactitud en el cumplimiento de una norma o ley. No es una palabra mala, es algo bueno. Ojalá nuestros gobernadores fueran severos con sus propias vidas y con su gobierno, pero también con los ciudadanos. Pero no lo son. ¿Sabes cómo son? Indulgentes. Vamos a hablar qué es esto de la indulgencia. Primero, severidad. ¿Qué tiene otros sinónimos para entender esta palabra severidad? Otro sinónimo es seriedad. Las cosas son serias. Estamos hablando de algo serio aquí que separaron nuestros hermanos con sus certificados. Esos certificados son mucho más valiosos que el de la primaria.
Ese certificado es mucho más valioso que el diploma que te ganaste en tu último curso del trabajo que ni pelaste, pero te lo dieron. Porque esto tiene valor, esto es serio. Ayer en la guerra espiritual en las calles de la Ciudad de México se debatió una guerra entre los demonios que tienen poseídas y no poseídas en ese sentido, sino dominadas a las personas en pecado, en negligencia. No todo es culpa del demonio, es una situación que es real. Y entre los ángeles que nos protegían y avanzaban con nosotros dándonos oportunidades que no nos imaginábamos. Me encantó Sandra con su testimonio porque ella fue la primera persona que se acercó en esta congregación a decir, yo quiero. Y me quitó el desánimo de saber que esto iba a ser difícil. Hacer que la iglesia fuera la campaña iba a ser bien difícil. Y hermanos, fue muy difícil. Fue bien difícil juntar a la iglesia. ¿Y saben qué? Fuimos la mejor iglesia ayer. De las 8 iglesias que fueron, se juntaron 96 personas en lista, pero Siervo Fiel llevó 40. La mitad del evento estuvo en Siervo Fiel. Pero nos quedamos cortos desde aquí. Esa campaña, mi mamá dijo, no, yo me imaginaba llegar al Auditorio Nacional y las escaleras repletas con 800 hermanos predicando el Evangelio. Nos faltaron 710, ¿verdad? Y solamente con 80 de cada iglesia lo hubiéramos logrado, porque éramos 8 iglesias. Seriedad es severidad, rigor, ya lo dije, exactitud, rigidez. Sí hay que ser rígido con ciertas cosas. Si el niño nació con pene, es hombre. Si la niña nació con vagina, es mujer. ¿Por qué no se pueden hablar así hoy las cosas como son? Porque ya no se puede, nos están callando y ahora todo es... Depende del color del cristal con que se mira, depende de la conveniencia, porque al ratito tampoco es un niño. Se ve de 6 años, pero yo creo que tiene 17. Y puedo tener con él una relación de la que yo quiera. La falta de rigor, la falta de severidad, la falta de dureza en lo que es la ley, nos trae problemas. La severidad también se ha asociado a palabras que sí son a una inclemencia, no clemencia. Cuando uno es severo no es clemente. ¿Qué es clemente? No es el señor que vende paletas. ¿Qué es clemente? Clemente, la clemencia, me encanta la mujer virtuosa que leímos, que vamos a leer el 31 de mayo, Proverbios capítulo 31, no lo busques, nada más quiero esa referencia exacta, porque he estudiado esa palabra muchas veces, y dice que la mujer virtuosa, ya que estamos hablando de Ana, hoy se quitó Proverbios de mi Biblia, no es cierto, aquí está, Proverbios 31, habla de la mujer virtuosa y trata a la clemencia de una forma maravillosa, y me encanta que en muchas conversaciones y consejerías, esta palabra es increíble. Dice Proverbios 31, ¿alguien que me ayude con la clemencia que aparece en este pasaje? Su boca está llena de clemencia, dice algo así, su lengua habla clemencia. Proverbios 31, 16, perfecto. 6. 26, 2, 6. 26. Abre su boca con clemencia. Una mujer virtuosa, severa, se destaca por aplicar la clemencia. La clemencia es aplicar la justicia con bondad, pero se aplica la justicia. La justicia se aplica. Y también la severidad está relacionada a la palabra aspereza. No es necesario, a veces sí, Fer, yo viví eso con mis hijas también, en una época lo tuve que hacer, sacar a mis hijas de su berrinche, de su grito, de su completa perdición de la realidad y hacerlas volver. Y me ha llevado tiempo, cuando no me ven aquí soy con una hija, ahí castigada. Sí me han visto que traigo a la Tina de ahí parada y a la Mica por acá. Y estamos actuando por una razón. Es un tiempo para actuar. Vamos a seguir a la palabra indulgencia. ¿Qué pasa con la indulgencia? La indulgencia es una actitud. No es un hecho, como dije anteriormente, una exactitud y un rigor. La indulgencia es una actitud o tendencia muy diferente a lo que es la severidad. La severidad es un hecho, es un acto. La indulgencia es una actitud o tendencia de la persona que tiene una facilidad para perdonar ofensas o para castigarlas, pero con benevolencia. Severidad e indulgencia no son dos lados de la moneda, no son opuestos extremos, son lo mismo, pero no conocemos ni las palabras. Y dice aquí, indulgencia es para juzgar sin severidad los errores de los demás.
O sea, hay que juzgar con juicio justo, dice el Señor. Aquí en la iglesia luego decimos, no me juzgues, no puedes juzgar. No es cierto. La Biblia dice que juzguemos con juicio justo. Juzgar sin severidad. Eso es indulgencia. Es juzgar. Es aplicar la ley con exactitud y con rigor, pero sin severidad, cuando estás siendo indulgente. Ok, 2 palabras más, porque cuando hablaba de severidad e indulgencia y cuando estaba hablando esto con otros padres de familia, con experiencia y viendo los diccionarios, sale la palabra estricto. No, yo no soy severo, pero sí soy estricto. No, yo no soy indulgente, pero soy flexible. ¿Vieron cómo estamos jugando con las palabras? Y hay que tener cuidado. El estricto es uno que no admite excepciones. No pagó su inscripción, no tiene reconocimiento. Eso es ser estrictos, no pasa nada, ¿verdad? O sea, es cumplir, es no admitir excepciones ni diferentes interpretaciones a lo que dice la ley, a lo que sea aplicado de una forma única y precisa. Los hijos son todos hijos. No importa que se llamen Magdiel, Joel, Mica, Caleb, Noah, Natán, no importa cómo se llamen, son hijos. Y no hay excepciones con ellos. A los hijos se les debe tratar de una forma, como la Biblia dice, estrictamente en disciplina y en amor y en exhortación. Qué raro es que cuando hablamos de severidad y de estricto, pensamos que el amor queda fuera. No es así. Es cuando más amor debemos aplicar. ¿Qué dice? Los sinónimos de estricto. Bueno, no dije los sinónimos de indulgencia. La indulgencia habla de tolerancia, de condescendencia, de blandura, de perdón y de remisión. Pero lo estricto habla de ser estrecho, ajustado, preciso, exacto, riguroso. Se toman las palabras de severidad, es casi lo mismo. Pero recordemos lo que la palabra de Dios dice. No nos gustan estas palabras de, es bien estrecho. Yo no estoy hablando del saco, ¿verdad? Y es inajustado, ni de la ropa. Estoy hablando del camino angosto y estrecho que lleva a la vida eterna. Y no hay excepciones. Para la vida eterna todos tenemos que circular por el camino estrecho que lleva a la salvación. Porque el camino amplio y espacioso, indulgente y flexible está llevando a la destrucción de todo lo que conocíamos y de lo que conocemos. Flexible, que puede ser doblado fácilmente sin que se rompa. Es definición del diccionario y me preocupa ver a papás tan doblados y que no se rompan. Es duro lo que estoy diciendo porque lo estoy diciendo por mis hijas que ahí me vienen. Ya siento que tengo un adolescente de 8 años y digo, Señor, con los otros papás que traen jóvenes más grandes, digo, ok, vamos empezando. Es calentar motores, pero a ver, ¿hasta dónde está tu flexibilidad? Dice que puede ser doblado fácilmente sin que se rompa, pero a veces los doblamientos que vemos entre padres e hijos no son fáciles, son duros, son dolorosos y están rompiendo a la familia. Quiero hacer una nota que me ciega en este momento y que quiero, antes de ir, vamos a Malaquías. Cuando acaba el Antiguo Testamento y acaban esas derrotas tan terribles sin Cristo en la tierra, sin un Mesías y que llega un silencio de 400 años aterrador para el pueblo de Israel, Malaquías capítulo 4, versículo 6, el último versículo de la Biblia, del Antiguo Testamento dice así, Malaquías capítulo 4, versículo 6, Él, el Mesías, Dios a través de su ungido, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¡Qué hermoso versículo! Dios está tratando de volver nuestros corazones a nuestros hijos y hacer que nuestros hijos vuelvan sus corazones a los padres. Pero cuidado, el versículo no acaba ahí, tú puedes seguir leyendo que dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Maldición. Esta es la última palabra del Antiguo Testamento. Por eso esto puede sonar demasiado dramático o demasiado duro, pero así acaba el Antiguo Testamento en forma caótica. Y hoy no vamos a permitir eso una vez que tenemos estas 4 palabras. Las palabras para flexible también son dócil, manejable, doblegable,
mala si se trata de hijos hacia los padres, ¿verdad? Ah, mi papá es bien doblegable. Perdón, flexible. ¿Cómo las palabras pueden tener un efecto diferente? Yo doblego a mi papá. Él es flexible conmigo. Cuidado, ¿qué están pensando tus hijos y qué te están diciendo? Y también nosotros, ¿qué estamos haciendo? También la flexibilidad tiene que ver con adaptable, dúctil, elástico, tierno. Y aquí una cuestión bien graciosa en el Google. Estoy buscando en Google todas mis definiciones. Solo googleen y van a ver que eso está aquí. No necesito predicarlo. Dice, aquí pone una advertencia. Me pone, advertencia, palabras despectivas. Blanducho y blandengue. Sí me dolió que el Google me advirtió. Qué bueno que el Google me advirtió que flexible significaba blanducho y blandengue. ¿Qué papá quiere ser blanducho y blandengue? Ya no suena tan bonita la palabra flexible, pero están estas palabras flexible, severo, indulgente, estricto, ¿son malas? ¿Tienen algo de malo o tienen algo de bueno? Quiero dejarte esto para la reflexión, porque ahorita sé que varias manos se pueden levantar para decir su opinión y no puedo permitirles expresiones ahora de ese tipo, pero por favor, toda la semana quiero que aprovechen y me manden sus apreciaciones, ustedes como padres y como madres. Mándenme qué opinan como papás y como mamás que han tenido hijos, que tienen hijos o que van a tener hijos, y qué opinan de estas palabras severo, indulgente, flexible o estricto. Y si tú no tienes hijos, pero eres un hijo, tuviste madre, tuviste padre, y si no los tuviste, tuviste un tutor, tuviste algo que fungió como ese papel de papá y mamá, háblame de lo que para ti significa la severidad. ¿Te faltó severidad? ¿O te sobró indulgencia? ¿O tuviste demasiada flexibilidad y fueron pocos estrictos contigo? Eso es algo muy interesante. Si quieres conmigo, si no con el pastor, o ojo, mucho ojo, con más confianza le tengas, ¿verdad? Como dice el comercial. Bueno, veamos esto en la Biblia. Capítulo 4 de Primera de Samuel. Ya me dice que ya acabé mi predicación, pero no, empecé media hora después, o sea, vamos a darme chance. Dice la Biblia en capítulo 4 de Primera de Samuel. La guerra. Aquí aparecen los archienemigos de Israel. Si tú conoces a Superman, conoces a su archienemigo, Lex Luthor. Si conocen a Batman, conocen a su archienemigo, el Guasón. Hay otros malos, pero no hacen películas de otros, ¿verdad? No vamos a ver la película del Dos Caras o el Pingüino. Ya está la del Guasón y viene la 2. Perdón, me desvié. El archienemigo. Israel se consigue un archienemigo y aparece por primera vez en el libro de Samuel. Los filisteos. Estos filisteos siguen vivos sus descendientes hoy y habitan en la misma zona geográfica y son los archienemigos de Israel de hoy. Esto es real y esto aplica a nuestros días. Dice el capítulo 4 de Primera de Samuel. Y Samuel habló a todo Israel. Ahorita voy a hablar de eso. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales le dieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Por qué, Señor, estoy en derrota? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Y qué creen que hacen? Los israelitas tenían a Dios solamente de trofeo. Le hablamos que Dios no es un trofeo, que Dios no quiere a los orgullosos ni a la soberbia. Dios quiere un pueblo humilde. Pero estos israelitas, ya iba a decir filisteos, estos israelitas dicen un plan. ¿Cómo nos vencieron? Traigámonos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Comenzaron a utilizar a Dios como un trofeo. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines y a los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Que los hayan traído no es que los sacerdotes hayan dicho, no nos lleven, nosotros no somos de la guerra, no. Ofni y Finés estuvieron, sí, vamos, aquí está el arca del Señor en oro. Hicieron un espectáculo, me imagino. Llevaron el arca hasta allá. Y aconteció, y estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló.
Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios del campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Los filisteos decían: no, hombre, ya está el arca. Veían esa cosa reluciente de oro y era con una procesión de sacerdotes y se llevaba de una manera y era una cosa que hasta nos hizo la película de Indiana Jones y en busca del arca perdida, ¿verdad? Nunca la encontró porque está perdida. Pero esa arca, los filisteos se atemorizan y dicen: dioses, porque ven una caja con 2 ángeles, con cuernos en las orillas, con el ornamento de oro. Se asustan y ven lo que dicen. ¿Por qué se asustan? Dice versículo 8. Estos son los dioses que destruyeron a Egipto por completo con toda plaga en el desierto. Y los filisteos se dicen: esforzaos, oh filisteos, sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos nos han servido a nosotros. Sed hombres y pelead. Se echan porras los filisteos, ¿verdad? Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. ¿Cuántos muertos van en la guerra de Ucrania? Mi última nota que recuerdo, no he visto las cifras, pero iban más de 400,000. No es nada, 30,000 hombres. Pero para este pueblo que no era un país, que no era una organización territorial, era una tribu, 30,000 hombres fue un golpe duro, una muy grande mortandad. Pero la calamidad viene en el versículo 11. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los sacerdotes, no. Los encargados de la alabanza, no. Los servidores, no. Los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Esta guerra, quieren agarrar a Dios de trofeo y las cosas salen muy mal. El arca es robada. Casi se le entregaron a los filisteos y los filisteos se lo llevan. Y este es un ejemplo de la severidad de Dios. 30,000 hombres muertos y los 2 hijos de Elí. Severo. ¿Por qué es severo esto? Ahorita lo vamos a ver. Porque Dios había dicho: tus hijos Elí van a morir. Tus hijos Elí van a morir. Habían llegado 2 o 3 mensajes a la vida de Elí para decirle: tus hijos Elí están mal, refrénalos, estórbalos. Y Elí no hizo nada. Y murieron en la guerra. Ahora, aquí hay un contexto. En el capítulo 2:26, vamos a regresar un poco. Habla de el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Samuel tiene 4 años. Llega al tabernáculo y lo empiezan a vestir como sacerdote sin tener el derecho de sacerdote. Su mamá cada año le hacía una túnica, un efod de lino, vestidura reservada únicamente a los sacerdotes, pero dijeron: el niño de 4 años. Y tuvo 5, 6, 7, 8, hasta los 12, su mamá le fue trayendo una túnica de efod, un efod de lino. Y este niño era algo especial. Y dice ahí, el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Pero Elí tenía problemas. Vino un varón de Dios a Elí, no tenía nombre. Es como uno de ustedes que está ahí escondido y nunca sabemos de ti, pero vas y le hablas al profeta de Dios. No hay nombre de este varón de Dios, es un varón de Dios, un desconocido. Es una de las primeras preguntas que tengo anotadas para preguntar: Señor, ¿quién era el varón que le vino a hablar a Elí? Es ese. Oye amigo, ¿cómo te atreviste? Vean lo que le dijo. Y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto en casa de Faraón? Y yo te escogí por mi sacerdote entre las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis pisoteado, manoseado, hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos antes que a mí, engordándose de lo principal de las ofrendas de mi pueblo. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo te había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en los que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa, y verás tu casa humillada. Mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo corte de mi altar será para consumir tus ojos de lágrimas y llenar tu alma de dolor por las preocupaciones.
Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será señal esto, que tus 2 hijos, Ofni y Fines, morirán en un solo día. Acabamos de ver qué pasó. No sé si Elí dijo, sí será en un día. Bueno, que los 2 hijos en un solo día mueran es una tragedia. Con un hijo muerto para un día es suficiente tragedia. Pero 2 en un día, Elí tenía que haber reaccionado. Y te será por señal. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Esta promesa no se cumplió hasta en los días de Salomón, hasta en los días finales de David. No había un sacerdote fiel al Señor. Yo le edificaré casa firme y andará delante de mí todos los días. Y el que hubiere quedado de tu casa, si alguno de los de tu casa no muere como he prometido, vendrá a postrarse por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndote, te ruego que me dejes servir en alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Esta humillación tremenda vino a la casa de Elí. Pero ¿quién es Elí? No voy a hablar mucho del capítulo 3 en la historia en la que Samuel está dormido y le llama a Dios. Ahorita voy a decir algo de ello. Bueno, sí, vamos de una vez. Dice, nada más el versículo 10 del capítulo 3. Y vino Jehová y se paró. ¿Está dormido Samuel? Samuel ya debe tener a este momento, la primera vez que vemos a Elí en la Biblia, Elí tiene 70 años. Él se hizo juez de Israel a los 58 años de edad. Así que la mayoría de los de acá tienen ese chance de convertirse en jueces. A los 70 aparece en la Biblia. Aquí Elí tiene 70 y Samuel tiene como 24 años. No, 12 más 4, 16 años. Samuel tiene 16 años en este momento y Dios le empieza a hablar. Pero vean lo que dice el versículo 7 del capítulo 3. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Cómo? Samuel está desde los 4 años, lleva 12 años viviendo en la casa de Jehová y no sabe quién es Dios. Tiene 16 años y desde los 4 estaba en el cunero con la hermana Carmelita, en el siguiente salón con la hermana Leti Valadez y ahora tiene 16 y no conoce a Jehová. Esta palabra conocer a Jehová tiene un significado especial. Sí, Samuel se sabía de memoria todo lo que les acabo de decir yo leyendo la Biblia, pero Samuel no había tenido un encuentro personal con Dios. El encuentro con Dios es personal. No puedes vivir, joven, la fe de tus padres. No puedes, papá, vivir la fe de tus hijos. A veces tenemos a tus hijos aquí y ¿tú dónde estás? No puedes mandar a tus hijos a la iglesia o a la congregación o al servicio a Dios si tú no estás sirviendo a Dios. Y al revés igual. No funciona así. Samuel va a conocer a Dios. Entonces, Elí, no puedo hablar de Elí. Bueno, sí quiero hablar de Elí, pero no. Samuel, no. Ok. Versículo 10. Vean lo que pasa Dios con Samuel. Y vino Jehová y se paró. Esta palabra hebrea, yatzav, significa literalmente que Dios se paró en la habitación de Samuel. Esto no sucedía con frecuencia. En la Biblia es algo extraño que suceda cuando Moisés le dice a Dios, oye Dios, quiero ver tu gloria, por favor déjame ver. Dios le dice, oye, estás hablando de algo peligroso, déjame esconderte en una peña, en una grieta, en una roca fuerte. Lo escondió y no vas a ver mi rostro, Moisés, pero vas a poder ver mi espalda. Éxodo capítulo 13 y 14 creo, no, 32 y 31 pueden leer la historia, y Moisés solo ve la espalda de Dios. Pero acá Dios se aparece a Samuel, se para en su habitación, lee tu Biblia, y Jehová se paró y llamó como otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, heme aquí, habla, porque tu siervo oye. Y Samuel recibe un mensaje de juicio, tremendo, terrible, porque es un mensaje de juicio que dice, ahí vean cómo dice el mismo Dios, mira, Samuel, voy a hacer una cosa en Israel, a quien la oyere le retiñirán los oídos, o sea, es imposible de soportar, es algo demasiado duro por oír. Pero es la segunda advertencia a la vida de Elí, y le dice, yo le mostraré y juzgaré su casa para siempre. 12, aquel día yo cumpliré contra Elí las cosas que ya le dije, que sus hijos van a morir los 2 en un solo día. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Elí sabía de lo que hacían sus hijos, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Esta es la razón del juicio en la casa de Elí, porque no los estorbó, porque no los refrenó. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa, de Elí, no será expiada jamás. Ya no hay perdón, ya no hay sacrificio, ya no hay nada que hacer. Ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel, 16 años, acaba de estar delante del Dios Todopoderoso y recibe un mensaje de juicio y le dice, oye, pues dime algo bonito para decirle a la gente.
Es a veces mi oración cuando leo esta clase de libros, digo, tengo que... Y dice, Samuel estuvo acostado hasta la mañana. Él se levantaba a las 5, porque él estaba encargado de las luces del templo, del tabernáculo. Él se encargaba solo de prender la luz. Prender, no era un switch. Tenía que preparar el aceite, el fuego y tener la casa de Dios encendida. La casa de Dios se prendía a las 5:59 cuando salía el sol y a las 6:58 cuando se metía el sol, y tenía que andar cuidando los horarios Samuel. Toda la tarea de Samuel durante 12 años era perfeccionarse en que las luces se encendieran. Y aquí varios, yo quiero el ministerio. No, ya no existe, ¿ok? Pero Samuel está en esa preparación y tiene miedo. No se levanta tan temprano. Dice, estuvo acostado hasta la mañana. Esto significa que no se levantó como de costumbre. Le ha de haber encargado a otro, préndemelas. Yo no quiero ni que me vean. Vean lo que dice. Y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y tenía miedo Samuel de descubrirle la visión a Elí. Porque ¿saben qué? Él tenía que dar un paso de fe. Este es el primer paso de fe en la vida de Samuel a sus 16 años. Tenía que decirle a Elí, su protector, su proveedor, su maestro, el que le enseñó a cómo escuchar a Dios, porque había escuchado a Dios y no sabía. O sea, Elí, el sumo sacerdote, no conocía a Dios, pero entendía a Dios. Pero Samuel, que podía entender a Dios, pero no conocía a Dios, fue enseñado por Elí. Elí formó a Samuel y ahora Samuel tenía que decirle a su maestro, temía decirle esta visión. Pero Elí no se aguantaba. Elí se había quedado en la noche diciendo, ¿por qué ahora Dios le habla a este chamaco? Yo tengo 70 años, llevo 20 de juez, llevo 40 de sacerdote de la iglesia, y ahora Dios no me habla a mí, le habla a este mequetrefe. Pero no se aguantó, se llevaban muy bien Elí y Samuel. Es una relación muy hermosa que no me daría tiempo 10 predicaciones más para ello. Pero dice Elí a Samuel, hijo mío, Samuel. Y Samuel, heme aquí. Y Elí le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios a ti y aún te añada si encubres palabra de todo lo que hablo contigo. No, pues sí. Yo ya leí eso y dije, no, pues se las voy a soltar. Aunque me digan, aunque ya no me dejen predicar, aunque se enojen, porque si no, se me añade a mí lo que estoy diciéndole a ustedes. Y si no lo haces, se añade. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces, ¿qué dijo Elí? Jehová es, haga lo que bien le pareciere. ¿Quién era Elí? Necesito hablar de Elí porque hoy se nos muere. Hoy se me muere el personaje, se me acaba la serie y no me da tiempo de hablar de Elí. Pero Elí significa su nombre, el elevado, el ascendido. Jehová es alto, es sublime. Probablemente una manera de resumir Eliel, que era el nombre completo, Dios es exaltado o Jehová es exaltado. El sacerdote Elí estropeó su carácter por su inutilidad en el ministerio. Voy a repetirlo. El sacerdote Elí estropeó su carácter, su testimonio y a su familia por su inutilidad en el ministerio. Cuidado, iglesia. Cuidado. Durante un tiempo Elí fue útil al Señor, pero pasó de ser un siervo útil a un siervo inútil. Pasó de ser un siervo fiel a un siervo infiel. Y esto es un proceso y es la causa involuntaria de mucho dolor en nuestras vidas. Nuestra inutilidad en el ministerio, nuestra inutilidad en la casa de Dios. Lo dijo el pastor hace 4 semanas que estuvo aquí. ¿Qué hace sentado en esa comodidad? Ve al desierto del crecimiento. Elí estropeó su carácter por su inutilidad. Elí era un descendiente de Itamar, el hijo menor de Aarón. Itamar vio cómo sus 2 hermanos, Nabad y Abiú, habían sido consumidos por fuego por menospreciar a Dios y a su iglesia. Itamar vio eso y lo comunicó a sus hijos. Ese es un tataranieto de Itamar. Él ocupó el cargo del sumo sacerdote y ayudó a criar a Samuel. Se convirtió en juez a los 58 y gobernó a Israel durante 40 años. Y cuando se menciona por primera vez, como leíamos, tiene 70 años. Cuando confundió a Ana, que estaba ebria y que andaba ahí toda mal. No estaba ebria, estaba orando. Tenía 70 años Elí. ¿Y sabes? Los hijos de Elí eran hijos en la vejez. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 17 se habla de ellos como jóvenes. Elí siempre es reconocido como un hombre que no refrenó a sus hijos. Ofni y Fines son nombres egipcios. Se dice, se cuenta, se cree que se casó con una egipcia, el sacerdote.
y le pusieron de nombre a Ofni, significa renacuajo, y Fines significa nubio o nublado. Era el renacuajo y el nublado. Eran corruptos. No conocían al Señor. Vean lo que dice 1 Samuel 2:2 al 17, lo pueden leer. Se metían con las mujeres que estaban en el templo. Tomaban de las ofrendas antes de que las contara el tesorero. Usaban las ofrendas no para ir a predicar el evangelio, para comprarse un carro más cómodo, para emplear sus casas, para gastárselo ellos mismos, no en la iglesia. Y esto es muy triste, porque un padre no puede vivir una tristeza mayor que cuando reprende a sus hijos no le hacen caso. Ni por su ancianidad, ni por su testimonio, ni por su papel en la iglesia. Y esto lo pudimos sufrir todos, no hay garantías. La reprensión de Elí fue ineficaz. Y eso es ineficaz porque los hijos no obedecieron. No honraban ni a su padre. Pero Elí no los estorbó. ¿Y sabes por qué fue ineficaz la reprimenda de Elí? Y sabes, la reprimenda es ineficaz porque llega a desatiempo. No lo hizo a tiempo. Elí tiene 70, sus hijos son unos grandulones de 20 o de 30 años, son jóvenes todavía, pero no reprendió a tiempo. Elí se entera por los rumores en la iglesia. Y triste día ese día que yo empiece a oír de ustedes, que mis hijas andan mal y que yo ni siquiera me dé cuenta. Triste el día en que cada uno de nuestros hijos empiecen a hacer daño en sus entornos y se empiecen a enterar por afuera y no podamos hacer nada. ¿Sabes cuál fue el problema en la reprensión de Elí? No la administró en el tiempo apropiado. En el caso de los hijos, esa reprensión, esa propensión a pecar que se manifiesta en cualquier niño, fue vista desde hace mucho, pero no la atendió. Era viejo, era débil. Sí, Elí era una buena persona, era amable, era un buen cristiano. Era el sumo sacerdote, era el pastor. Pero no quería ver que sus hijos estaban haciendo mal. Cuidado, Elí, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuidado, queridos amigos que nos escuchan. Cuidado, querida iglesia, que domingo a domingo está ahí. Cuidado. Si vemos a una persona que está haciendo el mal y no la corregimos, somos participantes de su pecado. Porque eso es lo que hizo Elí con sus hijos. Pudiendo corregir, no lo hizo. Y no fue absuelto de su responsabilidad. Es evidente que los hijos de Israel, que los hijos de Elí no conocían al Señor, pero aún así fueron puestos como sacerdotes. No tenían un encuentro personal con Dios. Y esto ocurre hoy de forma generalizada en muchas iglesias. Los hijos del pastor tienen que estar en un cargo, y no es así. Pero tienen que estar en algo, tienen que hacer algo, y no es así. Esa presión sobre hijos de pastor, como soy yo, como son los que están aquí presentes, es muy fuerte de llevar. No tenemos que llevar un cargo, queremos tener un cargo, pero porque amamos al Señor, y no nos importa el cargo. Queremos lo que Dios quiera para nuestras vidas. Sus actos ilícitos y corruptos de Elí se veían claramente. Elí era un hombre amable, era tranquilo de temperamento por lo que leemos en la palabra de Dios. Y esto normalmente casi es un problema porque en casa sufrimos de exceso de indulgencia y de falta de severidad, de mucha flexibilidad, pero ser poco estrictos con Dios y en otros muchos ámbitos de la vida. Esta es una de las razones por las que la juventud no quiere tener hijos, huye a la responsabilidad de hacerse cargo de un hijo como la Biblia dice y como la Biblia manda. Dios quiere que tú seas el líder en tu casa y que corrijas a tu hijo para que no se pierda, para que no muera en sus pecados y en la vida. Y sí, muchos papás tememos que nuestros hijos se vuelvan contra nosotros, tememos que nuestros hijos se enojen, tememos perderlos, pero ¿sabes qué? Si no haces algo, vas a acabar perdiéndolos, van a acabar enojados contigo, reclamándote que nunca hiciste lo que tanto predicabas. Hay muchos padres, incluyo a las madres, padres es para todos, hay muchos padres indulgentes y permisivos. Sabiendo que sus hijos hacen las cosas mal, no los quieren reprender. Hasta que sus caminos llegan a puntos sin retorno.
hasta que empiezan a afectar nuestras propias vidas y hasta que ya parece que no hay salida. El pecado de los hijos de Elí rebasó todo límite posible, involucró a la sociedad, a la escuela, al trabajo y a la iglesia. Si tú eres padre o madre, corrige a tu hijo. ¿Cómo es Dios? ¿Él es severo? ¿O Él es indulgente? ¿Dios es estricto? ¿O es un Dios flexible? Tema para que lo reflexiones. Vamos a orar. Señor, ayudan a nuestras mentes que no nos engañen. El amor de un padre es el máximo amor que podemos encontrar en la tierra. El amor de una madre, incluida ahí. El amor de los padres es lo natural y lo común. Que un padre abandone a su hijo en un cesto de basura o en una casa hogar es la excepción y lo raro, y no lo juzgamos ni lo condenamos, sino entendemos que pueden pasar cosas terribles. Pero peor abandono a nuestros hijos es dejarlos frente a un aparato. Peor abandono a nuestros hijos es entregarlos a que los eduquen personas que no te conocen. Peor abandono es tenerlos ahí en su cuarto y nosotros en el nuestro. Peor abandono es no hacernos cargos de ellos. Señor, te suplicamos que no podamos tener este sufrimiento y dolor que Elí vivió con su propia familia, que no pudo actuar a tiempo, que sus hijos se les salieron de las manos y que no tuvieron el privilegio de una vida como la de Samuel, que fue entregada desde su tierna edad de 4 años. ¿Dónde estamos, Señor, hoy con nuestros hijos? ¿Dónde estamos, Señor, hoy con nuestros padres? Ayúdanos a hacer volver nuestro corazón a ellos. Si somos padres, volquemos nuestro corazón a nuestros hijos porque se pierden. Y no queremos a un hijo más perdido. Y ayuda a nuestros hijos a entender, a obedecer, a que recuerden que la severidad y la forma estricta de ser con ellos es por su bien y que lo van a agradecer aunque sea tan tarde, como yo agradezco lo de mis padres. Gracias, Señor, por este increíble mensaje en tu palabra escondido y ahí para nosotros y en nuestra vida. Y te pedimos que seguimos disfrutando de tu palabra que siempre tiene algo que decirnos en cada ocasión. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.